Buenas tardes, esta es la clase 12 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Por la muestra se conoce el paño, dice un refrán, y lo que quiere decir es que conociendo un pedazo de la tela podemos saber cómo es todo el resto. Si nos proponemos a saber y a estudiar cómo somos los seres humanos, vamos a poder saber que reaccionamos de manera semejante. Y es muy importante, dijimos, entender para que esa palabra de Dios recibida pueda dar fruto en nuestra vida y podamos realmente ser transformados. Y una parte muy importante es estar dispuesto a entender que este paño, este cuerpo humano, tiene una urdimbre de pecado. El pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos una fuerte tendencia a querer ser el centro de nuestra propia vida y a querer agradarnos a nosotros mismos. Para poder alcanzar esa plenitud de vida que Cristo nos dio, hay que estar dispuesto a reconocer el poder del pecado en tu propia vida. Cómo fue afectado tu manera de pensar, de sentir, de actuar y de querer por esto. Porque si no tenemos esta percepción clara, el avance va a ser muy lento o va a ir fluctuando. ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esto? En Proverbios, Agur le pedía a Dios: no me des riqueza ni pobreza, para que no sea tentado a apartarme de Dios. Pero la solución que trajo Cristo es otra. Él dijo: yo les voy a dar una nueva naturaleza, una nueva creación, una nueva urdimbre que se mete en nuestro ser, una naturaleza espiritual que puede contrarrestar el poder del pecado. Los redimidos ya fuimos iluminados, ya nos dimos cuenta que hay hilos que cruzan nuestra naturaleza, que nos tironean para agradarnos a nosotros mismos. Y cuando venimos y reconocimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro espíritu se unió al Espíritu Santo. Y entonces, como ese hilo de oro que recorría la cortina del tabernáculo, esa nueva urdimbre espiritual, ahora también es parte de nuestra naturaleza. Tengo la capacidad de poder rendirme para hacer la voluntad de Dios. Dejo yo de ser el centro y pongo a Dios como el centro para poder cooperar en este proceso de transformación. Y entonces todas mis dimensiones van a empezar a rendirse a Dios. Pero al principio yo sigo pensando y sintiendo lo mismo, pero ya no soy controlado por esos pensamientos y esos sentimientos, sino que puedo contar con la ayuda del Espíritu Santo para rendir mi voluntad y servir a Dios. Mi voluntad recibe entonces fuerzas del Espíritu Santo para obedecer. Por eso decimos que es un proceso interactivo de gracia y obediencia. Dios me da el poder para resistir y yo pongo la voluntad de querer obedecer. Y Pablo lo explica en 2 libros de la Biblia. Explica cómo funcionan estas 2 dimensiones del ser. En Romanos del capítulo 6 al capítulo 8, Pablo dice: ahora que fuimos liberados del poder del pecado, podemos resistir ese poder. Somos libres para hacer lo bueno, aunque estamos en el cuerpo. Pablo dice así: yo reconozco la urdimbre del pecado que está en mí y la llama la ley del pecado. Pero ahora, dice, también reconozco la urdimbre del Espíritu Santo, que es la ley del Espíritu de vida, que también opera en mí y es más fuerte que las ganas de pecar. Puedo resistir, dice Pablo. Estoy en un proceso de renovación. Me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y en este proceso de renovación me esfuerzo en pensar en las cosas de Dios, en rendir mi voluntad a las cosas de Dios. Entonces, en Romanos, Pablo se ocupa de esta dimensión que sería la parte de nuestro cuerpo que tiene la urdimbre de las ganas de pecar, pero también de la fuerza del Espíritu Santo para resistir.
Y luego Pablo habla en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, él se dedica a explicar la dimensión espiritual, la nueva creación. Y entonces él dice, estamos sentados con Cristo en Dios. Fuimos llenos de toda bendición en los lugares espirituales con Cristo. Y él ora para que nos demos cuenta, para que entendamos la supereminente grandeza del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros los que creemos. Él usa la palabra energizar. Ese poder del Espíritu te da fuerza a tu voluntad para vencer el poder del pecado. No podemos leer Romanos sin leer Efesios, porque si solo nos centramos en Romanos, en el poder del pecado, vamos a vivir vidas derrotadas. Si solo nos centramos en Efesios, en la parte del espíritu, nos vamos a sentir confundidos, porque vamos a darnos cuenta que el pecado sigue tironeando. Necesitamos leer los dos, Romanos y Efesios, porque dijimos, el ser humano es un ser complejo de muchas dimensiones. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ordenar las dimensiones para que venga su gloria. Como dice el pastor Julio Donati, viene su orden y su gloria. De nosotros es ordenar. Para ordenar hay que identificar. ¿Vieron ahora que uno está mucho con las cosas de las computadoras? Hay muchas contracturas en el cuello. ¿Y qué es lo primero que te dice el médico? Cuando estás en la computadora, afloja el cuello, toma conciencia de tus hombros, bájalos, aflojate. Toma conciencia de tu cuerpo y acomódalo, ponelo derecho. Ese tomar conciencia también tiene que ser con respecto a nuestra vida espiritual. Toma conciencia que tenés una parte natural y una parte espiritual. Toma conciencia de tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Toma conciencia de lo que sentís. Toma conciencia de tu voluntad. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés dejar? Tenemos que ordenar nuestras dimensiones. ¿Y saben por qué es importante ordenar las dimensiones? Porque nosotros somos una persona con muchas dimensiones y somos afectados en todo el ser. Cuando tenemos un pensamiento negativo, todo el ser se ve afectado. Cuando tenemos una emoción positiva, todo el ser se ve afectado. Entonces tenemos que ser conscientes y ordenar. La dimensión espiritual es la que va a guiar, la que se va a rendir al Espíritu Santo y guiada por el Espíritu de Dios va a acomodar el resto. Ahora, es propio del ser humano que convivan. Yo puedo tener tristeza en la parte natural, en el sentimiento, y gozo en el espíritu. Fíjense, la Biblia dice, alma mía, ¿por qué estás triste? Y entonces vamos a ver todas las dimensiones. Estoy triste, mi sentimiento está triste porque esta pandemia hace que no pueda trabajar. Entonces mi mente piensa y no tengo una solución para ese problema. Entonces mi sentimiento y mis pensamientos están tristes. Pero luego viene la dimensión espiritual. El alma rendida al Espíritu Santo dice, alma mía, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no se dormirá el que te guarda, que Dios es el que va a proveer una salida, que no hay ni un justo desamparado, que tenemos un cuerpo en la iglesia al cual podemos recurrir para ser auxiliados. Entonces esa dimensión espiritual le dice al alma, voy a esperar en Dios. Aunque esté afligido y necesitado, yo voy a esperar en Dios. Y entonces tenemos una leve tribulación momentánea a nivel corporal, pero un gozo profundo en el alma a nivel espiritual. ¿Entienden cómo las dimensiones pueden estar juntas? Por eso podemos estar, como decía Pablo, tristes pero no afligidos. Podemos estar derribados pero no destruidos, porque convivimos esa realidad espiritual, esa urdimbre de oro que es el Espíritu Santo en nosotros, cada día se hace más gruesa.
y va impregnando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos, lo que queremos hacer. Y esa parte de pecado, esa urdimbre de pecado cada vez se va debilitando. Pero yo tengo que tener conciencia, tengo que saber que las dos conviven para no fluctuar entre el desánimo y el ánimo, para ser consciente que tengo que ordenarme para que el Espíritu Santo venga a su gloria. Y yo voy a elegir esa voluntad energizada por el Espíritu Santo, me va a elegir a quién ceder y voy a ceder al Espíritu Santo. Por eso los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo esto mismo que Pablo lo dijo en la última cena. Le quedaban pocas horas a Jesús y quiso comunicarle a sus discípulos, concentrar la enseñanza principal. Y entonces les comunicó de una manera que ellos no olvidarían nunca. Se quitó su manto y le lavó los pies uno por uno. Y entonces Pedro le dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dice, Pedro, si yo no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Entonces Pedro dice, bueno, entonces todo, Señor, lávame. Y Jesús le dice, Pedro, vos ya estás limpio, solo necesitas lavarte los pies. Y esto mismo nos dice a todos los redimidos, ustedes ya están limpios, pero siguen en este mundo, viviendo en este cuerpo que tiene una urdimbre de pecado y entonces van a ensuciar sus pies. Pero cada día yo voy a lavarlo para que puedan permanecer en mí. Y luego, unas horas después, se fue Judas y el Señor reunió a sus amados en el huerto y le dijo las palabras más sublimes. Él le habló y ese mensaje que está en Juan desde el capítulo 13 al 17 tendríamos que aprenderlo de memoria. Y él le dice, ustedes están limpios, permanezcan en mí para que yo permanezca en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Otra vez el Señor les habla de este proceso interactivo de gracia y obediencia. Permanezcan en mí, dice, permanezcan en mi amor. Permanecen en mi amor obedeciendo mis mandamientos. Y yo permanezco en ustedes. Gracia y obediencia. Ahora, tenemos que leer su palabra para que el Espíritu Santo, que es el que nos va a recordar todas las cosas, pueda recordarnos y pueda activar en nosotros ese poder. Si yo no leo la Biblia, el Espíritu Santo no puede recordármela. Entonces, este proceso de desarrollo espiritual es integrar a lo que pienso, a lo que siento y a lo que quiero la eternidad de Cristo. Pero para eso tengo que primero conocer el paño. Este paño que es nuestra vida aquí en la tierra tiene urdimbre. Una parte, el pecado que me tironea, pero por otro lado el Espíritu Santo que me da fuerza para que mi voluntad ceda a permanecer en Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Leer la Biblia, recordarla todo el tiempo, a la mañana, al mediodía, a la tarde, porque de esa manera mi pensamiento, mi sentimiento y mi voluntad va siendo modificada a imagen de Cristo. De esta manera permanecemos en Jesús, porque si no permanecemos en Él, nada podemos lograr. Permanezcamos en el amor obedeciendo y contemos con la ayuda de su gracia para alcanzar esa vida plena que Él nos prometió. Meditemos esta semana en esto. Que Dios te bendiga mucho.